Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, Bueno, ganemos tiempo porque si no después se nos acaba y la historia es larga. Bueno, yo vengo Bueno, del, yo vengo del sur de Nariño, de un lugar, básicamente nos rodea lo que es la cordillera occidental de los Andes. Somos un pueblo andino. Yo soy del pueblo de Los Pastos, de una comunidad indígena. Y el Nudo en la Huaca se conoce a ese lugar que está entre todos entre esos cerros, entre los volcanes. Allá está el volcán Cumbal, el volcán Chiles, y se puede ver hasta el Otavalo, que ya queda en Ecuador. Yo soy de allá, bien al sur. Y ese lugar se conoce como el Nudo de la Huaca. Pero Huaca es una palabra que utilizaron los mayores para nombrar un lugar, unas cosas en específico. Por ejemplo, las huacas son entierros o son secretos en el mundo de los pastos. Entonces, las huacas, por ejemplo, son esos entierros que contienen algo que puede ser riqueza. Entonces, cuando uno se encuentra una riqueza o cuando uno se encuentra algo muy, muy bueno, muy afortunado, uno dice, me enguaqué o me encontré una huaca. Y esa hace parte de la vida de nosotros como comunidad indígena. Incluso antes, dicen los mayores que las huacas se les revelaban en una luz el 3 de mayo. El 3 de mayo se la conoce como el día de las huacas o de los infieles, o el día de la Cruz de Mayo, se llama también ese día. Entonces se celebra la fiesta de la Cruz de Mayo, pero también el día de las huacas. Aunque por un tiempo se perdió, los mayores casi no hablaban mucho de esto, de las huacas, se iban olvidando, pero después empezaron a buscar porque, no sé, ¿te imaginas un tipo Indiana Jones buscando tesoros? Así eran los guaqueros. Entonces los guaqueros buscaban tesoros, pero eran esos tesoros de los que estaban enterrados en la tierra. Que por ejemplo, se diferencia una cosa los entierros de los mayores y los entierros después de la colonización. Entonces a los entierros antes de la colonización se les llama infieles y a los entierros después de la colonización se les llama huacas. Entonces los infieles son esos mayores de antes que se enterraban cuando, cuando llegó la colonia y decían no quiero dejarme evangelizar. Entonces ellos eran los infieles. Y ya después las huacas eran como esos colonos que empezaron a enterrar secretos a enterrar secretos y se valieron de los saberes de los indígenas para dejarlos ocultos. Entonces las huacas tienen secretos y se pueden revelar. A veces se revelan o alumbran alumbran el 3 de mayo, dicen que sale como un fueguito azul. Yo nunca he visto una. U otras dicen que se revelan animales en los que están encargados, porque las huacas se encargan. Los encargos son como secretos. No sé si me estoy dejando entender, es un poco complicado de explicarlo, pero es bellísimo cuando uno empieza a darse cuenta de lo profundo que es eso. Y son esos encargos que hacían los mayores. Entonces de esos saberes que tenían los mayores se valieron estos colonos para hacer los secretos también a sus entierros y que nadie los descubriera. Entonces, cuando una huaca quiere dejarse ver o quiere dejarse encontrar, se revela, bien sea en una forma de toro, por ejemplo, porque antes se las dejaba en zurrones, que son en cuero de vaca, se envolvía, por ejemplo, monedas de oro, monedas de plata.
y se las dejaba así, encargadas. ¿Qué te parece? Muy interesante. Sí. Bueno, y eh, los cuerpos y territorios de tierra, ¿cuáles eran esas prácticas y las relaciones y los usos? Bueno, esa en cuanto a la tierra para las comunidades indígenas de los pastos es la base de todo, el fundamento de nuestra vida. La tierra en épocas de la conquista la perdimos porque empezaron a llegar los encomenderos. Esto es un poco de historia, es lo que yo he trabajado, es bastante histórico. Pero cuando los colonos llegaron a América empezaron a apoderarse de las tierras de las comunidades indígenas a través de los encomenderos. Y les dejaron muy poquito, muy poca tierra en que trabajar y muchos empezaron a emigrar, a buscar otros lugares, a buscar la vida, a buscar destino. Y en ese buscar hubo un grupo de jóvenes, un grupo de renacientes que nosotros llamamos, que son como esas nuevas generaciones, y dijeron, no, necesitamos en dónde trabajar y empezaron a recuperar la tierra. Entonces, en la década de los 80, bueno, en realidad desde los 70, 60 en el Cauca, pero en Nariño en los 80 empezaron a reclamar las tierras de resguardo. Y esas tierras de resguardo las reclamaron primero en Cumbal, luego en Huachucal, luego yo soy de Huachucal, del resguardo indígena de Huachucal, y luego en Colimba, en Mayagüez, bueno, en muchos otros resguardos del pueblo de Los Pastos, y empezaron a recuperar esas tierras. Entonces, cuando uno dice, bueno, prácticas de resistencia, ¿no? Recuperar la tierra para sanarla, para vivir, para poder seguir existiendo, porque como pueblo estábamos destinados a desaparecer si no hubiéramos recuperado las tierras. Entonces, y la misma tierra es algo muy bonito cuando uno empieza a encaminarse en esto porque la misma tierra te va llevando. O sea, la tierra está viva y la tierra te habla. Entonces, los Misak, por ejemplo, ellos dicen que la historia está marcada en la tierra y que la única forma de conocer esa historia es caminando. O sea, vos recuperas la historia y vives la historia caminando. No hay otra forma de sentir la tierra, no hay otra forma de estar conectado con ella. Entonces, cuando caminas, los mayores te van contando y te van diciendo, aquí era un lugar tal, acá este lugar se llamaba así. Y entonces así se va haciendo historia y se va recuperando la historia también de nuestras comunidades. Entonces, la tierra para nosotros es la base de todo, de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro trabajo. Eso hemos hecho hace 40 años más o menos se emprendió ese proceso en el resguardo de Huachucal, en específico Taita Laureano Inampuez, que lo llevó a perder su vida por recuperar la tierra. Él fue asesinado en nombre de los hacendados, quienes decían, cuando hablaban de Laureano Inampuez, decían, es un indio del diablo porque recupera las tierras, o sea, porque invade las tierras, decían ellos, es un invasor. Pero en realidad los invasores eran ellos y nosotros solo estábamos recuperando lo que legalmente nos pertenecía. Y él murió en ese proceso. Es muy duro y todavía se conserva pues como esa noticia tan fuerte para la comunidad, porque no pensábamos que una persona como él fuera a morir y murió en nombre de recuperar la tierra, de recuperar, dejar algo para los que vamos atrás, porque los de adelante igual lucharon también. Por ejemplo, en Huachucal en específico aparece una historia bien bonita que es la historia de la cacica Micaela García Puenambás. Ella pleiteó las tierras en 1650, tierras de resguardo que fueron asignadas por la corona española, pero que los colonos querían arrebatar. O sea, aparte de lo que ya se habían tomado como encomenderos, querían dejar en nada el resguardo y Micaela García viajó hasta Quito, porque en ese tiempo la Real Audiencia quedaba en Quito, a decirle necesitamos que nos amparen en posesión de nuestras tierras, porque estas son las tierras de los indios de Huachucal. Entonces, con mi colectivo, porque yo hago parte de un colectivo de mujeres, al que lo llamamos ¿Qué decís?
porque cuando uno se encuentra con un amigo, cuando uno se encuentra con alguien, empiezan las conversas y son, ¿qué decís? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué decís? ¿Qué haces? ¿Qué decís? Vamos a hacer esto. Bueno, cuando uno se encuentra acá con los amigos va a decir, hola, ¿cómo estás? Y con nosotros, ¿qué más? ¿Qué decís? Entonces de ahí nació el nombre y con mis compañeras nos enfocamos en este proceso y lo hemos llamado que es un proceso, una lucha de larga duración por la tierra, porque empieza desde la llegada de los colonos, desde el momento en que llegan los colonos hasta el momento, porque las tierras no se han acabado de recuperar para las comunidades indígenas, todavía hay hacendados, todavía hay, hay incluso multinacionales que quieren ingresar a nuestros territorios a explotarlos, a dañarlos. Entonces la lucha continúa, la lucha por la tierra nunca ha parado y como vamos, parece ser que nunca va a parar. Incluso con nuestras comunidades mismas, porque cuando empezó el proceso de recuperación de tierras, los mayores decían recuperar la tierra para recuperarlo todo, pero recuperamos la tierra. Ahora, ¿qué viene? Hay que pensarnos en qué es ese todo para nosotros y cómo vamos a recuperar ese todo. Entonces, ahí vamos, es un proceso súper largo, pero muy, muy bello a la que nos han encaminado también los mayores. Bueno, y esas tierras, ¿qué, en qué influyen con la lucha por la mujer debido a esas tierras en el nodo del Huaca? Bueno, la lucha de la mujer, nosotras nos hemos enfocado un poquito en lo que es contar desde las mujeres cómo fue esa lucha por la tierra. Entonces, cuando conversábamos casi siempre hacían alusión como a lo que hicieron los hombres, a las entradas y todo eso, pero se desconocía un poco lo que habían hecho las mujeres también. Entonces de ahí nosotras nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y ellas qué hicieron? Y muchas veces conversan los mayores que en realidad fueron las mujeres las que recuperaron la tierra, porque ellas tienen más aguante, ellas tienen por sus hijos, por esa necesidad de no dejarlos sin nada, ellas eran a veces las que motivaban las entradas. Y ahí aparece, en medio de esas conversas, aparece Micaela García Puenambás, que fue la primera cacica en esos lugares, en esos resguardos, que se fue a pleitear las tierras de resguardos, porque los otros caciques no lo habían hecho. Ella fue la primera y muchas veces no se habla de ella. O sea, nosotras empezamos a sacarla a la luz y a decir, bueno, Micaela existió y ella es la primera recuperadora de tierras. Ella es la mamá de los recuperadores, es nuestra madre. ¿Tú qué interés tienes o de dónde vienes? ¿Alguna labor realizas? ¿Algún colectivo o qué? Bueno, realmente aprecio mucho la cultura y el arte de Santander y, y pues tengo 15 años. Sí, soy muy joven realmente y pues finalmente lo que me gusta es pues aprender, ¿sí? Aprender y leer y percibir lo que esas experiencias que la gente mediante el tiempo pues han vivenciado, ¿sí? Y pues así saber un poco de cómo piensan las personas, de escuchar más que todo y pues hacer preguntas para no tener dudas sobre algo que me gustaría saber y me causa mucho impacto, ¿sí? Y ya. Qué bonito. Nosotras dentro del colectivo tenemos una chica que es ilustradora. Ella, de todas las historias que los mayores le han contado, hizo unos dibujos. Si me das un momento, te los muestro, los tengo en el teléfono, ¿te parece? Claro que sí.
estos dibujos ella los hizo pensando en la recuperación de tierras, en las mujeres y en las historias que la mamita Rosa Taramuel, que es abuela de ella, le conversaba desde que era muy chiquita. Entonces ella empezó a dibujar y cuando empezamos con el colectivo, le dijimos pues saque el talento y cuente la historia a través de dibujos. Qué bello. Sí. A ver, espérate, lo voy a girar. Ah, no, ahí se ve bien, ahí se ve bien. Aquí lo que ella trataba de representar era a las mismas mujeres luchadoras de la tierra. Y como desde el hogar las mujeres empiezan a hacer historia y empiezan a contar historias, y cuando uno cuenta historias realmente es cuando recupera la memoria. Mira, te muestro otro. Este lo dibujó inspirado en las renacientes, en las mujeres renacientes, que somos nosotras en últimas, las que venimos atrás. Allá en la comunidad se habla del tiempo de adelante y del tiempo, bueno, del presente, el pasado y el futuro, ¿no? Pero el tiempo de atrás, el tiempo que nosotros decimos pasado, para nosotros es los de adelante, porque el tiempo para el pueblo de los pastos va en churo, como una espiral. Entonces, el tiempo pasado es el de adelante, o sea, ellos van adelante nuestro y nosotros vamos atrás, porque ellos ya tienen la experiencia, ellos tienen el conocimiento y ellos nos dan la vida a nosotros y nosotros tenemos que ir tras de ellos siguiendo sus pasos, porque así se hace la vida para nosotros. Te voy a mostrar ¿Qué otro. cambios? Este es de Y la lo que, iglesia. y lo que está escrito, ¿qué representa? ¿Perdón? En el dibujo hay unas piedritas rojas que representan, En el parecen primero, piedras. No, en el último. en estas. Sí. Estas son, la iglesia también fue una de de los principales actores en arrebatar las tierras en nuestros resguardos, porque la iglesia decía, bueno, hay una fiesta, por ejemplo, la fiesta del Corpus Christi, la fiesta de la Virgen del Carmen, de la Virgen del Socorro, y entonces se las entregaban esas fiestas, se las encargaban. Cuando uno habla de encargo, le entrega una responsabilidad a otra persona, o a una comunidad, o a un grupo de personas. Entonces encargarles, en este caso era entregarle la fiesta al cabildo, por ejemplo, o a un grupo de comuneros, o a una familia. Entonces la iglesia decía, usted me hace la fiesta y se acabó. Entonces, como el comunero es tan creyente como los indígenas, tenemos una relación con los santos, tal vez, no con la Iglesia Católica en específico, pero sí con los santos, porque los santos han sido puestos en lugares que nosotros decimos son lugares de fuerza. Porque, por ejemplo, San Francisquito de Asís en Aldana fue puesto en una laguna que antes para nosotros pudo ser otra cosa, o sea, significar otra cosa. Es un lugar de fuerza porque son lugares pesados que contienen algo, y así como San Francisquito, cuando uno no le hace la fiesta se enoja, así mismo la tierra. Entonces, cuando la iglesia decía, me hacen la fiesta, el comunero la hacía y tenía que hacerla bien. Y como no tenía con qué, terminaba entregando la tierra. Y estos de aquí representan, son como bultos de comida que la iglesia decía, o si no, deme la tierra, yo le doy o una vaca, yo le doy un puerco, o yo le doy un bulto de papas, o yo le doy un bulto de maíz para que usted haga la fiesta, pero usted me da la tierra. Y así fueron arrebatando las tierras a los comuneros. Eso representa eso. Sí, te muestro otro dibujo, a ver, otro que sea como... Sí. Mira esto.
A ti que te gusta el arte, tal vez puedas tomar un poco de inspiración para continuar con, o sea, a través de los dibujos uno cuenta historia y la historia es Sí. mucha. Por ejemplo, este es cuando los comuneros se posesionaron de lo único que quedaba como tierra comunal en el resguardo de Huachucal, porque los hacendados fueron cogiendo tanta tierra que al final nos quedó un pedazo chiquitico. Y en ese momento, en la década de los 80, específicamente en 1986, la comunidad del resguardo dijo, hay que posesionarnos de esas tierras, porque porque el Estado decía, esas son tierras baldías, pero en realidad no, eran tierras comunales, eran tierras de las comunidades indígenas. Entonces en el 86 dijeron, hay que posesionarnos de las tierras y entraron y empezaron a levantar sus ranchos, y los ranchos eran hechos de la misma tierra, o sea, esa era la estructura, y alrededor le ponían tierra para que los cubrieran del frío porque se quedaron a hacer guardia. Ellos vivían ahí básicamente, en estos ranchos hechos de tierra, de la misma tierra que estaban recuperando. ¿Y por qué en los dibujos muestran siempre que es de noche? Yo me imagino Realmente como si fuese los dibujos de la noche. porque las entradas a las haciendas siempre se las hicieron en las noches. La recuperación se hizo en las noches, porque los hacendados decían, es que ustedes son invasores. Y cuando entrábamos en el día, nos echaban la policía o el ejército. Entonces hubo muchos que salieron lastimados por entrar en el día. Entonces la noche fue como esa capa que nos cubría mientras entrábamos a recuperar nuestras tierras. En la noche nos ayudaba a ocultarnos porque ni siquiera se podía utilizar los caminos grandes, las carreteras. Siempre se utilizaban los callejones y se cruzaba potreros y ríos para llegar hasta la hacienda. Y una vez en la hacienda, lo que el comunero hacía era picar la tierra, botar la zanja, hacer un paso, entrar a la hacienda y botar todo lo que encontrara, alambrado, postes, sacar los animales. Esas eran las entradas. Muchas veces, incluso en las noches, los comuneros sembraban, dejaban hecho guachos para sembrar ahí la vida, la tierra, o sea, sembraban papas, sembraban habas, que a los días eso iba apareciendo ya. Y así sembraron la vida en la tierra que ellos iban recuperando, así la recuperaron, así se posesionaron de la tierra. Sí, por eso se los muestra así como si fuera siempre de noche. ¿Y cómo es ese impacto en ese cambio de conciencia cuando hacen grupos, convocan grupos, nombran y relacionan a las mujeres en las tierras, que tenga que ver con esas tierras? Cuando se convoca, bueno, el impacto en todo esto fue difícil porque al principio la comunidad decía, es que ellos son los hacendados, ellos son los propietarios, entonces no vamos a entrar. Y muchas de esas mujeres eran, fueron incluso ocultas de los papás o de los esposos o de los hermanos, se escapaban en las noches para ir a recuperar la tierra. Y porque les decían, por ejemplo, los papás que les decían, ¿cómo van a ir a afectar al propietario si el propietario es él tiene escritura, él tiene la escritura de que es el dueño? Entonces, no puede. Pero ellas decían, no, yo quiero dejarle algo a mis hijos, y se iban y recuperaban la tierra. Así participaron muchas mujeres, otras incluso fueron unos días y luego dijeron no, porque los maridos o las golpeaban o les decían no va y no va. Entonces muchas mujeres así renunciaron a la lucha en esas tierras, que fue un esfuerzo muy grande por recuperar un poco de la vida, ¿no? Porque realmente perder la tierra es perderlo todo para nosotros. Cuando uno pierde la tierra, pierde dónde laborar, dónde vivir, dónde criar sus animales. Y muchos por eso tenían que irse. Muchas empezaron a trabajar como empleadas domésticas en Ipiales. Y cuando empezaron a recuperar la tierra, algunas volvieron, porque ya había donde hacer vida, porque antes sin tierras no habían donde hacer la vida.
Es muy importante por eso cuando uno hoy en día habla como de una verdadera reparación, ¿no? Para las comunidades indígenas, y muchas veces quieren como reubicarlos, ¿no? Llevarlos a otros lugares y si les dice, vamos a hacer un proyecto aquí, que a ustedes lo reubicamos y ya no pasa nada. Van a tener igual la misma tierra o incluso más, pero se les olvida la relación que nosotros tenemos con la tierra. O sea, esos lugares, aparte de ser donde vivimos y donde trabajamos, son lugares con los que estamos conectados. O sea, mi madre todavía enterró mi placenta al lado del fogón, la placenta en la que yo estuve por 9 meses, la enterró al lado del fogón para que yo no me olvide de dónde soy, para que yo no me olvide de volver a mi tierra. Como dicen ellos, para que no se le olvide el camino a la tierra. Entonces yo estoy, de alguna forma, yo también estoy enterrada allá en el sur y por eso siempre vuelvo. Entonces, cuando a una comunidad le quitan la tierra, le quitan todo. No, reubicarlo muchas veces no es suficiente. ¿Sabes? Lo mejor de todo es que eh, la modernidad no entiende a veces que lo que se está viviendo en este momento positivo, muy lejos donde hay indígenas, donde hay gente, escasez, las personas viven mejor, ¿sí? Es muy bonito como viven allá, porque por lo menos son tolerantes, eh, y tienen la capacidad de empatizar al otro, de saber cómo está el otro. Y allá puede que sean, pues hayan vivido, ¿sí? Porque eran otras épocas, sí, todo es como la historia, ¿sí? Cristóbal Colón descubrió América en la noche, entonces finalmente es muy bella la historia, Sí. es muy bello, sí. Allá se vivió la escasez, sí. Sí, hubo una época que los mayores recuerdan mucho, mucho, y es cuando ellos dicen que había muchas heladas, ¿no? No sé si tú sabes qué son las heladas, pero son un momento en el que se enfría tanto allá, es muy, muy frío, bajo cero las temperaturas, y cubre como con una capa de hielo todo lo que, o sea, la hierba, los árboles, los cultivos, y al otro día hace un sol que lo quema todo. Entonces, a mediodía uno se da cuenta que todo queda negro, 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 y se ha quemado, se ha dañado, ya no sirve para cultivar. Por ejemplo, las papas, cuando les da una helada, ya se perdió la cosecha. Lo mismo las habas y muchos otros cultivos. El cucuyo, que es una hierba en específico que crece mucho por allá, también se quema muy fácil. Entonces los mayores dicen que la tierra a veces es enojada con la misma comunidad porque no estaba con ellos, con quien debería estar si no estaba siendo trabajada por los hacendados y en propiedad de los hacendados, porque para nosotros no existe la propiedad, nosotros no somos propietarios de nada, nosotros solo usufructuamos la tierra y en cualquier momento nos la puede quitar el cabildo y la comunidad porque tiene toda la autonomía de hacerlo si obramos mal. Y entonces dicen que la tierra enojada hizo unas heladas muy fuertes y muy seguidas que lo quemó todo y lo único que quedaba eran nabos, que es una plantica como el repollo más o menos, y que ellos salían a cuidar esos cultivos de nabos que crecen como maleza entre las papas, que salían a cuidar esos cultivos de nabos porque no había más, no había nada más que, no había nada más que comer, y era lo único que podían encontrar las comunidades para poder vivir. Otros dicen que lo único que había que comer era chullita, que es cebada, no sé si tú la conoces, la cebadita, se hacía sopas de cebada sin papas porque no había más y con eso se iban a trabajar por días enteros. Entonces ahí uno se da cuenta
que realmente la tierra misma respondía a no estar con los comuneros, y cuando la empezaron a recuperar, esas heladas disminuyeron un poco, disminuyeron. Y hoy en día, pues, la vida es un poco más llevadera, pero cuando la tierra se enoja, responde o con unas heladas fuertes o con lluvias fuertes. Entonces nosotros a veces vemos ahora cómo está descontrolado el tiempo y decimos, ¿qué le pasa? Y le echamos la culpa, bueno, el clima, no sé qué, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los que enfermamos a la tierra y que la tierra responde, se enoja y hace llover fuerte o hace helar o hace perder los cultivos. Es muy, muy bonito eso, cuando uno sabe entender a la tierra. ¿Qué sientes cuando llueve? ¿Sabes Cuando llueve, No. Cuando llueve yo pienso en todas las personas. ¿Sí me entiendes? sí, Pienso en mis amigos o hasta en momentos. Es como que ahí es donde todo pasa. Yo quisiera trabarme